Muchísimas Adelante, gracias. doctor. Bienvenido. Muchas gracias, senadora, por la invitación y hago extensivo también el agradecimiento a las senadoras y senadores que integran las comisiones. Yo voy a ser breve y lo que querría plantear en términos de debate jurídico son dos escenarios posibles respecto de la cuestión que se está debatiendo. El primer escenario es interpretar que el decreto que dictó en su momento el expresidente Macri, cuando estableció el porcentaje que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires, ya sea el decreto sobre el 3,75 o luego el decreto que redefinió ese porcentaje en 3,50%, es un acto legítimo. Ese es el primer escenario. Y el segundo escenario es interpretar que el decreto, estos mismos decretos que dictó en su momento el expresidente Macri son actos ilegítimos. Cuando uno analiza el decreto dictado por el presidente Fernández o los fundamentos del proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en esta Cámara, parten justamente de que el decreto dictado en su momento por el expresidente Macri es un decreto ilegítimo porque según esa mirada no está fundado o atribuyó un porcentaje desproporcionado a la ciudad. Para avanzar en estos dos escenarios, quiero aclarar también en términos de contexto que desde mi punto de vista el artículo 75 de la Constitución Nacional prevé tres escenarios. Uno, que es el escenario más complejo, de la redefinición de la coparticipación primaria y secundaria, que debe hacerse a través de una ley convenio. Otra hipótesis es cuando a través de una ley especial se le atribuye a fondos coparticipables una asignación específica. Y el tercero, que es el que nos convoca, creo, en el día de hoy, es cuando, en el marco de la distribución primaria de los recursos coparticipables, la Nación transfiere a las jurisdicciones, en este caso a la Ciudad de Buenos Aires, servicios, funciones y consecuentemente recursos. Dicho esto, me parece importante hacer un repaso breve de cómo se llegó a la definición de ese porcentaje desde la perspectiva jurídica por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, marco cuáles son, insisto, desde mi perspectiva, los hitos que nos permiten llegar a esa definición de transferencia de recursos a la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, el convenio de transferencia del año 2016, luego el decreto ya mencionado del expresidente Macri, posteriormente el convenio fiscal del año 2017, que es luego aprobado por ley del Congreso, y por último el decreto del expresidente Macri que redefine ese porcentaje de 3,75 en 3,50 a partir del cumplimiento del convenio fiscal del 2017 y la ley respectiva suscrita por 19 provincias. ¿Por qué señalo esto? Porque en definitiva, según mi criterio, la disposición de ese porcentaje es propia de un acto complejo, no es una decisión unilateral del presidente, ni tampoco una ley del Congreso. En verdad, ese acto se conforma, creo yo, por tres puntos y que son los siguientes. El decreto del expresidente, la ley del Congreso y la conformidad expresada por la jurisdicción destinataria de esos recursos, que es la Ciudad de Buenos Aires. Planteo esto porque si nosotros queremos desandar ese camino y modificar ese porcentaje de coparticipación, tenemos que construir esa decisión con los mismos hitos que se construyó en su momento, la decisión estatal por la cual se le atribuyó a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires el 3,50%. Es decir que es posible modificar ese porcentaje, pero para ello es necesario no solo un decreto del presidente o una ley del Congreso, sino además el consentimiento de la jurisdicción. Y mientras la Ciudad de Buenos Aires no preste ese consentimiento, no es posible, creo yo, modificar el porcentaje. ¿Qué ocurriría? Ahora planteo el otro escenario. Si interpretásemos que el decreto que en su momento dictó el expresidente Macri, que como ya dije, en verdad no es un decreto, sino que es un acto complejo, compuesto por el decreto, la ley y el propio consentimiento de la ciudad. Pero si creyésemos que es un acto ilegítimo, en ese contexto, para modificarlo, no es suficiente con un decreto, ni siquiera con una ley, sino que el Estado Nacional tendría que iniciar una acción de lesividad
para que la Corte Suprema declare ilegítimo el decreto dictado en su momento por el presidente Macri. ¿Por qué? Porque aquí lo que se plantea es un conflicto eventualmente entre dos principios jurídicos. Uno es el principio de legalidad. Según el Poder Ejecutivo actual, interpreta que el decreto anterior es un decreto ilegítimo y que por tanto debe restablecer la legalidad. Pero por el otro, los derechos adquiridos por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Para poder dirimir este conflicto o supuesto conflicto entre el principio de legalidad, por un lado, y los derechos adquiridos de la ciudad, por el otro, el sistema jurídico lo que prevé es la posibilidad de que se inicie una acción judicial, como planteé anteriormente, una acción de lesividad que tiene por objeto declarar eventualmente por parte de los jueces la nulidad del decreto dictado por el presidente Macri. Entonces, en síntesis, desde mi mirada, para poder modificar ese porcentaje es necesario el consentimiento de la jurisdicción destinataria o eventualmente una decisión judicial. Pero en cualquier caso, insisto, no es posible, según mi criterio, modificarlo sin conformidad o resolución judicial. Este punto, que es un punto más procedimental o procesal y que se construye, creo yo, a partir de un principio jurídico básico como es el paralelismo de la forma. Así como construimos una decisión a través de 3 hitos, debe de construirse a través de esos 3 hitos. Quiero completar con esto un análisis más sustantivo, en el sentido que modificar ese porcentaje es una cuestión sumamente delicada porque está vinculado a la autonomía de la jurisdicción, sea la Ciudad de Buenos Aires o cualquier otra. Y esa autonomía se vincula a su vez con los servicios o funciones de cada jurisdicción y, como se dijo anteriormente, también con los derechos individuales y los derechos sociales y la progresividad y no regresividad de esos derechos que ya han sido incorporados. Y además, en caso de que se redefine ese porcentaje, también debe hacerse, creo yo, según la mirada constitucional que establece los principios básicos de equidad y de igualdad, pero en tal caso no es posible solo comparar los recursos de la ciudad con la provincia, sino comparar los recursos de todas las jurisdicciones para construir una verdadera equidad entre estos. Un aspecto que me interesa también importante marcar en relación al proyecto de ley es que establece no un porcentaje, sino un monto de asignación de recursos. Y ese monto de asignación de recursos se actualiza a través de 2 reglas. Por un lado, el índice de precios al consumidor publicado por el INDEC y por el otro, la escala salarial de la Policía Federal. ¿Cuál es el punto, desde mi perspectiva, objetable? Que la Nación no puede fijar un monto que a su vez es redefinido por la propia Nación, porque de ser así se rompe el acuerdo bilateral por una decisión unilateral. En la medida en que ese monto y su actualización dependa de una decisión unilateral, o sea, de una de las partes, como es la Nación, a través de la fijación de la escala salarial de la Policía Federal, se desnaturaliza el carácter de acuerdo de dicho convenio o eventual convenio. Por último, creo que también debiera repensarse el decreto en estos términos. En verdad, la convocatoria es en relación a un proyecto de ley, pero el proyecto de ley se apoya en el decreto dictado en su momento por el Poder Ejecutivo. Y en este caso, el Poder Ejecutivo asigna recursos a una jurisdicción, la provincia de Buenos Aires, sin transferencia de servicios. Y yo creo que eso es discutible, porque como planteé en un principio, según mi criterio, la Constitución establece 3 canales. Uno, la ley acuerdo; otro, la creación por ley de destinos específicos de los recursos coparticipables; y el tercer canal, como ya mencioné y es el que nos convoca, es la transferencia de servicios más recursos. Pero en este caso, creo, el decreto está planteando un camino distinto. No se trata de una ley convenio, no se trata tampoco de una ley con asignación específica de recursos coparticipables, ni tampoco la tercera hipótesis, que es transferencia de servicios con
recursos, simplemente transfiere recursos sin servicios o competencias, lo cual me parece objetable. Y como dije anteriormente, si bien es cierto que aquí estamos discutiendo un proyecto de ley, no el decreto, este proyecto de ley se apoya justamente en dicho decreto. En síntesis, creo que una vez asignados recursos, si esa asignación es legítima, debe reverse con la participación o consenso necesario de la jurisdicción beneficiaria. Y aún en la hipótesis en que nosotros interpretásemos que esa atribución ha sido ilegítima, incorrecta desde el punto de vista legal, el camino de revisión es una acción judicial iniciada por el propio Estado Nacional cuestionando el decreto supuestamente inválido. Cierro y agradezco la posibilidad de